Yo sentí como una necesidad de escribir este libro. Yo había incursionado en la escritura, pero en temas de mi especialidad, en temas jurídicos, con varios libros. Aquí salí de mi zona de confort porque tenía la necesidad de contar algo que viví, algo que viví intensamente, algo que sufrí intensamente, y quería que se mantuviera en la memoria porque, aparte de la desgracia, pasaron varios hechos positivos que, dentro de lo malo, es bueno recalcar. Y como fui un actor involuntario, pero de primera línea, qué mejor que contarlo, como digo en el libro un poco jocosamente, antes que el Alzheimer me alcance. ¿Por qué digo que fui un actor involuntario? Porque vivía a la vuelta de la UTE. Es decir, y eso me permitió desde el primer momento estar en el centro del evento. Estar en las afueras del Palacio, combinando con los bomberos, con la policía, las acciones a seguir. Fui consultado sobre el rescate con helicópteros. Si yo hubiera vivido en otro lado, seguramente me hubiera enterado de lo que estaba pasando de mañana al desayunar y llevar a mis hijos a la escuela. El hecho de vivir exactamente a la vuelta me permitió estar desde el primer momento, y lo que además se aunó a que, habiendo sucedido todo esto de madrugada, yo era el funcionario de más alta jerarquía presente en el lugar, por lo cual tuve que asumir algunas, vamos a llamarlo, funciones inesperadas, pues yo era jefe de jurídica y ahí actué como alguien vinculado a relaciones industriales, pero era mi antiguo puesto, así que pude interactuar sin problema. Pero ya le digo, la necesidad y la casualidad se juntan para poder escribir el día que fui al infierno, porque fue un infierno, verdaderamente, del cual lo visité y pude salir. Después de ver el resultado de lo que ha sido tu investigación, tus recuerdos que los vuelcas en el libro, me gustaría saber si eso era lo que tú buscabas, o sea, hacer conocer un hecho desde adentro, de cómo se vivió ese acontecimiento nefasto, ¿no? Sin duda, tenés razón en el planteo. Yo quería hacerlo saber desde adentro, pero también que lo conocieran las nuevas generaciones. Yo este año, 2025, cumplí 50 años de funcionario de UTE, y bueno, este hecho sucedió en el año 1993, y muchachos, gente joven que ha entrado en estos momentos, ni se imaginan lo que pasó acá adentro. Para muchos de ellos fue una sorpresa. Inclusive alguno me vino a preguntar si eso era cierto o lo había creado mi mente, pero lamentablemente fue cierto. Después de ver y de analizar y de intervenir en la actuación de los bomberos, de la Fuerza Aérea, ¿qué sensación tenías en esos momentos cuando había que decidir situaciones imperiosas, ¿no? ¿Qué pensabas? ¿Qué te pasaba por la mente? Bueno, se había dado para causar el incendio la tormenta perfecta, ¿no? En esa época UTE estaba de un gran cambio institucional en cuanto a su estructura, los organigramas, los dimensionados. Recuerden ustedes que hasta esa reforma, hasta esa estructura, en el Palacio de la Luz se cumplían prácticamente las actividades. Usted quería venir a pagar una cuenta atrasada, hacer un trámite y ir al Palacio, por lo cual había mucha gente, muchos empleados. Después de esa estructura vino una gran descentralización, y hoy usted puede ir a la oficina Unión, a la oficina Centro. Eso hoy hace que haya menos gente. En aquella época había mucha. Pero ese cambio de estructura, de organización, también llevó a un cambio de imagen. Se cambió el logo corporativo, después se cambió otras veces en los años, y se estaban reformando sobre todo los pisos de la alta gerencia, en el cual había mucho cemento, venían las primeras, mucho cemento porque se estaba poniendo moquette, vinieron las primeras computadoras, mucho plástico, los papeles, la madera.
Y el hecho sucedió a las 2 de la mañana y empezó todo por un cortocircuito. Unos días antes o el día antes había habido otro, pero la gente estaba trabajando, lo que lo pudo arreglar. Como no había nadie en el lugar, el fuego se extendió. Lo primero que me pasó con las autoridades eran consultas. ¿Qué piso está incendiado? ¿Qué hay arriba? Y sobre todo los bomberos me preguntaron si había gas. Lo cual era una tranquilidad que no hubiera. Podía haber alguna garrafa en las cantinas, pero no había gas y para ellos supuso un hecho positivo y que no lo hubiera. Y con la policía las primeras decisiones fue solicitar que se formara una barrera para que la gente no transitara por la acera del Palacio, sobre todo la que daba a Paraguay, pero después hubo que extenderla. El Palacio de la Luz es una manzana, entonces hubo que cercarla. Hubo un hecho también casual. En esa época había una estación de servicio frente a la UTE. Hoy es un estacionamiento y donde lavan autos. Y cuando cierra la estación de servicio o el estacionamiento, los autos quedaban en la calle. Entonces, la calle Paraguay estaba llena de autos de vecinos. Entonces, el tema era dónde se colocaban esos autos, porque ya estaban cayendo como en un bombardeo los aires acondicionados colocados en el Palacio, lo que llevaba a que los vecinos que dejaban sus autos para que fueran entonces vigilados por el personal de vigilancia de UTE, y Paraguay, una calle muy iluminada, la iluminación de UTE, vinieron a llevarse los autos. Fueron los únicos que en ese momento pudieron irse. Pero de tal magnitud era lo que caía que, por ejemplo, había un kiosco de diarios, en aquella época que había muchos diarios de kioscos y revistas, que estaba ubicado sobre Paraguay. Cayó un aire acondicionado prendido fuego y como era de plástico no tardó más de 1 minuto o 2 en ser consumido. En 1 minuto o 2 era un recuerdo. Entonces esas primeras decisiones, si podía pasar alguien que pudiera un dato, yo lo tenía que identificar. La decisión más difícil fue cuando me dijeron que iban a venir un rescate vía helicóptero. Yo pregunté si tenían experiencia en eso y me dijeron que no, que era la primera vez que se hacía uno de esos en el mundo y después fue la única vez que se hizo. Y me dijeron qué me parecía y bueno, si había que salvar a la gente que estaba en la azotea, que se hiciera. Y eso llevó a que después alguien dijera, bueno, si no hubieran venido los helicópteros no se hubiera perdido un centro de cómputos. Pero la vida humana estaba antes. ¿Por qué digo que había gente en la azotea? El fuego empezó en el piso 8º. En el piso 8º no había nadie. En el piso 9º había 6 personas. Las 5 que lamentablemente fallecieron y una más que no estaba. Ella dice que bajó a ver qué estaba sucediendo por los ruidos que sentía. Los ruidos eran muy fuertes. A mí, que soy de buen dormir, me despertaron los ruidos y después los comentarios de que se incendiaba la UTE, con lo cual estuve en 3-4 minutos viendo lo que sucedía. Esta señora bajó del piso 8º y dice que estaba en planta. Hizo todo lo contrario a lo que dictan las normas en un caso de incendio, porque tenía que haber subido, porque el fuego sube, no baja. Y si el fuego hubiera estado iniciado, por ejemplo, en el 4º o 5º piso, ella no hubiera podido atravesar las cortinas de fuego y humo que había. Yo presumo que bajó mucho antes y que no estaba en el momento. En el piso 9º, que era el directorio donde estaban las chicas, como ya dije, y en el piso 10 había funcionarios de UTE trabajando en el centro de cómputos. Ellos sí habían hecho cursos antiincendios y se fueron hacia la azotea. Fueron las personas rescatadas por los helicópteros. El centro de cómputos, efectivamente, que estaba en el piso 10, quedó totalmente destruido por el fuego y eso nos sirvió como experiencia. Los 2 centros de cómputo de UTE, porque uno respaldó del otro, estaban uno en el piso 10 y otro en el piso 2. Con lo cual, si el incendio hubiera total, se hubiera destruido absolutamente todo los datos que tenía UTE. Hoy se aprendió de la experiencia. Tenemos los 2 centros de cómputos en lugares distintos, son verdaderos búnker. No se puede entrar, porque hasta yo como gerente general para poder entrar tengo que cumplir unas normas de seguridad que son implacables.
Por suerte se consumió un centro de cómputo solo y no los dos, porque una de las primeras medidas que tomó el gerente general de esa época, Carlos Pombo, cuando llegó, cerca de las 12, ya con el fuego apagado, después de interiorizarse cuáles eran los temas, nos preguntó si el centro de cómputo estaba bien y ordenó que se hiciera una conciliación de todas las cuentas para comprobar si faltaba dinero o algo importante. Esas conciliaciones que normalmente llevan 20 días, y hay empresas que la hacen a los 2 meses, en UTE llevaban 4 días, y a los 4 días ya sabíamos que en todas las cuentas de UTE y entre los demás no faltaba absolutamente nada, con lo cual se desvirtuó la teoría que anduvo por ahí en el aire, que fue un intento de estafa. No lo fue, fue un cortocircuito en el 8º piso, y cuando digo la tormenta perfecta es por todo lo que había para que el fuego creciera, porque no había gente para avisar y tratar de evitarlo de entrada. Y cuando los bomberos pudieron ir a enfrentar el juego, ya estaban perdiendo 3-4-0 y el partido estaba cerca del final. Además no había escalera que llegara hasta donde era el fuego, con lo cual tuvieron que romper los vidrios del 5º, 6º piso, entrar con las mangueras por ahí, subir unos pisos y enfrentar el humo y el fuego que se tendió, ¿no? Porque como el fuego sube, después llegó al 9º, donde causó las muertes. Murieron por el humo, aunque después sus cuerpos fueron tomados por el fuego. Llegaron al piso 10, que no quedó todo destruido, pero sí una gran parte, y justamente se rompió el centro de cómputos, que dicen que las alas de los helicópteros avivaron el fuego, y muy poquitito del piso 11. A la azotea el fuego no llegó, por lo tanto los funcionarios estaban a salvo. Como curiosidad, el bombero que es el que baja en una canasta a rescatarlos y a ir llevándolos porque salían de la aduana, del puerto, venían, levantaban gente en la canasta, volvían al puerto, volvían a venir y así durante varios viajes. Cuando llega por primera vez quiere ver por dónde estaba el fuego para saber qué tiempo tenía para moverse. Entonces rompe la puerta y suena la alarma. Y ahí comprueba hasta dónde había llegado, que estaba en el piso 10. Y empezaba recién a acercarse al 11, con lo cual tenía tiempo. Lo que dificultó mucho el rescate fue la enorme humareda, todo el humo que salía de ese lugar, que era algo no les permitía ver, y en algunos momentos se movieron en base a instinto y a recuerdos de lo que había. Hoy hay un helipuerto que se construyó después de ese tema. Como anécdota de lo que pasó en ese momento, me contaban de que una de las funcionarias de UTE que estaba en la azotea fue una colaboradora totalmente eficaz y eficiente del bombero que estaba abajo, del oficial de la Fuerza Aérea que estaba abajo, llevando gente a la canasta, que su ayuda fue invalorable y quedó última. Y cuando queda como última, le dice: joven, yo no voy a subir porque yo tengo miedo a eso. Pero usted ayudó a la gente. Sí, pero yo tengo miedo. Entonces el bombero se puso a mirar una foto y ella le dice: ¿qué está haciendo, joven? Estoy mirando a la foto de mi señora y mis hijos, pues yo vine a rescatarla. Dice: usted se queda a morir y yo me tengo que quedar con usted. Y me quiero ir con el recuerdo de mi señora y mis hijos. Y ahí le dijo: bueno, subamos. Quienes no se salvaron, lamentablemente, fueron las empleadas que estaban de la empresa tercerizada de limpieza que estaban en el 9º piso, que se negaron a subir cuando estas muchachas la llamaban. Ellas salieron del lugar en que se encontraban y, bueno, mueren asfixiadas y después el fuego toma sus cuerpos. Y me decían en el momento los forenses que el fuego debía haber alcanzado una temperatura cercana a los 1300 grados. Una temperatura impresionante. Lo triste de esto fue cuando a la semana estábamos trabajando en un local que teníamos prestado y el gerente general me dice: vamos a ver el lugar del incendio, pues yo quiero ver
cómo fue eso, dónde estaba. Y vinimos como a las 8 de la noche, no nos dejaban pasar, pero dijo, bueno, soy el gerente general, estoy con el gerente de área jurídica, queremos pasar a ver esto, subimos. Mi primera sensación cuando volví al piso octavo, donde yo había trabajado mucho tiempo, fue rara. Y ahí me doy cuenta que lo que tenía era frío, porque por primera vez en el palacio sentí el viento. Claro, se habían roto todas las ventanas y todo lo demás, y estábamos prácticamente a unos 60 metros de altura. Un viernes de agosto, porque el accidente el incendio fue un fatídico viernes 13, y yo les estoy hablando del viernes 20, y cuando subimos al 9º, le muestro el lugar donde habían fallecido, donde se encontraban los cuerpos de las personas, lugar que hoy está modificado, pero que cada vez que paso por ahí, si no hay alguien en una reunión o que me hablen, muchas veces se viene la imagen. Pero recorriendo el 9º piso, encontramos el cuarto donde estas señoras estaban descansando, pues estaban en su hora de descanso. Y lo trágico fue, o lo curioso, que el fuego no había invadido el cuarto. El cuarto estaba como cuando ellas salieron. Lo que les estoy diciendo estaba que con un té servido, con bizcochos que ya estaban duros, con los documentos, con la ropa, porque habían estado de túnica para trabajar. Y lo peor, que una muchacha que se casaba al otro día, el 21, tenía las monedas y el dinero con que estaba haciendo la cuenta para pagar la última cuota de su traje de novia. Tenía 19 años. Eso fue totalmente doloroso de verlo. Y otra curiosidad del fuego es que fue tremendo, destrozó todo, salvo algunos lugares. A mí a los pocos días me dice el subgerente notarial, pensar que todos los títulos de propiedad de la UTE estaban en el 8º piso. Y yo confieso que no lo tenía claro. Estaba en el cargo desde esa altura desde hacía unos 10 meses, 11, pero no. Digo, ¿me estás hablando de todos los títulos de propiedad de la UTE desde 1912? Sí. Buah. Me hacía cruces, ¿no? Porque recomponer todos esos títulos de épocas en que no había registro y todo lo demás hubiera sido un trabajo faraónico que tengo mi duda de que hoy estuviera terminado. Digo, bueno, vamos a ver el 8º piso a ver qué pasó. Dice, no, pero mira que había una puerta cortafuego. Está bien, vamos a ver. Llegamos al lugar y el candado estaba roto. No, estaba consumido. Un bombero lo abre con esas cadenas que uno ve para romper las cadenas, ese aparato. Y cuando se abre la puerta estaban todos los títulos de propiedad intactos. La puerta había resistido el fuego, lo cual fue un alivio impresionante. Lo que siguió después fue sacarlos y llevarlos a otro lugar de seguridad, que fue una de las oficinas comerciales que se habían creado por esa estructura que les hablo, que era un local de un banco que tenía caja fuerte. Así que volvieron a quedar en custodia. Hoy están de nuevo en el palacio, pero las puertas cortafuego demostraron que funcionaron. La experiencia sirvió porque se tomaron medidas para prevención de nuevos hechos como este, y creo que hoy estamos mucho mejor defendidos si sucediera esto, con puertas cortafuego en todos los pisos, con estos donde llueve, cae agua desde los techos si se detecta incendio y todo lo demás, pero nadie está libre de que pueda suceder algo de nuevo, ¿no? Pero esperemos que no.